El propósito de esta exposición no es otro que el de demostrar que la Constitución de 1999, contrariamente a lo que de ordinario se afirma o se sostiene, no es de un contenido altamente democrático, sino que por el contrario es una constitución de carácter autoritario, tendencialmente totalitario, que puede perfectamente ser el marco normativo de un estado de economía controlada o un estado social. Esta actividad solo es posible gracias a la gentil invitación que me hiciera la profesora Magali Vázquez, y quiero extender también mi agradecimiento a Carlos Villarroel y al personal de Multijurídica por haber hecho posible mi presencia en esta aula virtual, y por supuesto extiendo también mi agradecimiento a quienes esta tarde me acompañan. La Constitución de 1999 es el marco jurídico de una economía de carácter socialista. Es una afirmación que puede resultar un tanto altisonante e incluso pudiera ser malinterpretada como de favorecimiento o de un encomio a una economía de esta naturaleza. Pues todo lo contrario a lo que en efecto considero, creo y predico, más no por ello quiero de modo alguno tratar de justificar como beneficioso la imposición de una economía controlada. Es importante también tener en cuenta que esta afirmación, esta tesis, no colide, niega que el aspecto, vamos a llamarlo procedimental, por lo que se refiere a la aprobación de leyes orgánicas por vía de decretos, amparados en leyes habilitantes, que a su vez contienen estos decretos tipos penales, sean conformes a la Constitución. Se han violentado con esta promulgación de decretos leyes otra serie de principios, y se ha violentado, por supuesto, el procedimiento que para la promulgación de leyes orgánicas prevé la misma Constitución. Sin embargo, un asunto es el tema de carácter del proceso legislativo y otra cosa es el contenido en sí mismo de estas leyes, el sentido y carácter de estas leyes y su amparo en un conjunto de disposiciones constitucionales que giran alrededor del signo de la llamada justicia social. Pues bien, para llevar a cabo esta exposición, la hemos dividido en tres partes. La primera tiene que ver con el concepto de constitución económica, que es un elemento o una categoría clave para entender el derecho penal económico bajo el signo socialista o incluso bajo un signo de libre mercado. En la segunda parte nos vamos a referir al derecho penal económico, en qué consiste el derecho penal económico, sus principales características y, por supuesto, los problemas que ofrece esta rama no tan nueva del derecho penal, pero que, sin embargo, plantea una serie de inquietudes aún no resueltas. Por último, concluiremos con un acercamiento muy general, muy abstracto, por lo que se refiere a la ley que efectivamente es la máxima expresión, debo ver, hasta el momento, de una economía controlada, que es la ley de precios justos. No olvidemos, por último, que la Constitución de 1999 y esa culminación que no significa que se haya concluido un proceso evolutivo que se inicia en Venezuela en 1936, que marca ya la intervención del Estado en la economía de la mano de la propiedad que tiene herencia del mercantilismo español de la principal fuente de riqueza del país, que es la riqueza petrolera. De esta manera, esperamos pues poder alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto y vayamos entonces a darle curso a la exposición en los términos
que anteriormente he venido exponiendo. El concepto de constitución económica se asocia históricamente a los procesos de intervención estatal en la actividad económica, que tuvo particular importancia durante los regímenes fascistas, incluso el nacionalsocialista, y por supuesto en el régimen comunista de la Unión Soviética. De allí que se establezca generalmente una vinculación entre aquel origen histórico-político y la noción misma de constitución económica. Por otra parte, es necesario tener en cuenta las distintas definiciones que sobre constitución económica se han elaborado. Por ejemplo, tenemos la de Manuel García Pelayo, que fue acogida en una decisión de la extinta Corte Suprema de Justicia, según la cual, y me permito leerla, las constituciones modernas de los distintos países, si bien establecen de manera general la forma de actuación de los poderes públicos y de los individuos en la actividad económica, dicha consagración se hace en términos principistas, es decir, la relevancia que tienen en las constituciones modernas el establecimiento de principios. De esta forma, continúa García Pelayo, la constitución económica, entendida como el conjunto de normas constitucionales destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica. En pocas palabras, la constitución económica no es otra cosa que el marco constitucional de la actividad económica, del funcionamiento y de la organización de la actividad económica. Esto ha generado que se encuentren dos posiciones alrededor de la constitución económica: aquellos que la rechazan porque la consideran propia de regímenes intervencionistas y totalitarios, como fue el caso de Carl Schmitt, u otros que la consideran perfectamente compatible con un estado de economía de mercado, o como algunos dicen, economía social de mercado. En nuestro caso consideramos que, y en ello acogemos la posición de García Pelayo, la constitución económica no es una categoría o una institución exclusiva de los regímenes de carácter totalitario, sino que puede ser perfectamente compatible con estados de economía social de mercado, como lo establece el propio García Pelayo. En tanto en cuanto ese marco jurídico constituya también una garantía de las propiedades o de las cualidades que debe reunir una economía social de mercado. Por supuesto, existen nociones distintas, posiciones distintas en cuanto a lo que es la economía social de mercado, pero entendiendo que su fundamento radica en el valor de la libertad económica, es absolutamente posible que esa libertad económica, al igual que la libertad en otros aspectos de la vida social y de la vida individual, goce de un marco que permita precisamente conjurar los peligros que siempre asedian a la libertad del individuo, sea cual fuere la actividad que el individuo, la esfera de actividad en la cual el individuo se encuentre. Por lo tanto, podemos considerar que, en efecto, la Constitución económica constituye un marco jurídico constitucional que garantiza los valores y de los principios que constitucionalmente están consagrados en materia de actividad económica, sea esto un estado totalitario, un estado contralor, o por el contrario nos encontremos ante un estado que favorece la institución de la libertad, incluso en la esfera de la actividad económica.
visto de una manera muy general lo que se refiere a la Constitución Económica. Nos corresponde ahora introducirnos en la materia de la Constitución Económica venezolana, para lo cual es necesario tener en cuenta los dispositivos contenidos en los artículos 299 y siguientes y 112 y siguientes. Los artículos 299 y siguientes se refieren al sistema socioeconómico como tal, particularmente el régimen socioeconómico, en tanto que los artículos 112 y siguientes se refieren a los derechos económicos de tipo individual. El artículo 299 puede ser analizado de acuerdo a los principios que contiene, uno de los cuales se refiere indirectamente a la libertad económica individual, que es la libre competencia, sus objetivos o fines, que es el desarrollo del humano y el logro de una existencia digna y provechosa para la colectividad. No vemos esto último, para la colectividad. Y fundamentalmente una justa distribución de la riqueza. Y existen unos objetivos, digamos, de carácter secundario, que tienen que ver con generación de trabajo, etcétera, y la garantía de seguridad jurídica y de bienestar económico. Los medios son importantes en el establecimiento de la estructura del sistema socioeconómico. Son fundamentalmente dos: la promoción estatal junto con la iniciativa privada y, por otro lado, la planificación. Por otra parte, los derechos individuales de tipo económico pueden ser clasificados en unos derechos positivos, a su vez se le agregan las prohibiciones y las ilicitudes. Entre los derechos positivos tenemos la libertad económica, sujeta a una serie de restricciones y a su vez a unas acciones que puede llevar a cabo el Estado, precisamente para la creación y justa distribución de la riqueza, que es un fin definitivo del sistema como tal, y a su vez está previsto en el mismo artículo 112 un conjunto de acciones que puede llevar a cabo el Estado dentro de la intervención que lleva dentro de la actividad económica. Otro derecho de carácter económico individual es el de la propiedad, artículo 115, con restricciones de naturaleza fiscal y dos garantías: la indemnización por expropiación y la prohibición de confiscación. Tenemos también como derechos aquellos que corresponden al consumidor, artículo 117, que se contraen en la recepción de bienes y servicios de calidad y una información veraz y adecuada, con la garantía que debe establecer la ley. Y también, por último, tenemos como derecho individual la participación en una economía popular y alternativa. Las prohibiciones se refieren a los monopolios y las ilicitudes están previstas en el artículo 114. No podemos, dentro de la concepción económica de la Constitución vigente, disociar los derechos del sistema, porque al fin y al cabo el sistema o régimen socioeconómico es el que precisamente va a articular esos derechos con relación a los fines que el sistema en general persigue, y va a adecuar esos derechos o va a condicionar esos derechos con los medios que dispone el Estado como principal ductor del sistema socioeconómico. Recordemos e insistamos que estos medios son la promoción que lleva a cabo el Estado junto con la iniciativa privada y, por otro lado, la planificación. Pero a su vez no olvidemos que dentro de esos medios se encuentra igualmente la propiedad absoluta y monopólica que tiene el Estado respecto a la fuente de riqueza primordial del Estado venezolano, que no es otra cosa que la riqueza petrolera, que está establecida en el artículo 303. Las disposiciones siguientes igualmente nos pueden ilustrar e iluminar sobre una serie de aspectos de la actividad económica que resultan bajo el control del Estado
dentro del sistema de tipo socioeconómico que está consagrado en la Constitución. Bueno, de esta manera nos hemos aproximado a lo que es el marco jurídico constitucional de la vida económica venezolana, tal como está previsto en la Carta Magna del año 1999. Bueno, referirse al derecho penal económico, luego de habernos acercado a la Constitución económica, implica en primer lugar preguntarse qué es decir, cómo se puede definir el derecho penal económico. Lo cierto es que para la definición del derecho penal económico, lo cual no es ajeno tampoco a otras ramas del derecho penal y del derecho en general, existen una marcada influencia de un conjunto de elementos que en el caso del derecho penal económico pueden ser calificados fundamentalmente políticos, porque tienen que ver con la política económica que lleve a cabo el Estado donde se inserta esa rama del derecho penal. Es decir, el factor poder es muy marcado a la hora de encontrarse con el derecho penal económico. Además existen una serie de condicionamientos que son particularmente importantes en materia penal económica. Uno tiene que ver con la racionalidad misma de la actividad económica, en la cual la eficacia, el principio de eficacia y el objetivo de lucro son decisivos en el desarrollo de la actividad humana, en la satisfacción de necesidades con bienes escasos, núcleo fundamental de la actividad económica. Hay condicionamientos de carácter histórico, depende del momento. Hay condicionamientos que tienen que ver con la complejidad social y, por supuesto, hay condicionamientos que tienen que ver sobre qué es aquello que en definitiva se intenta o se quiere proteger. Una definición que podría darse es aquella que nos aporta Carlos Pérez del Valle, citando a Otto, un penalista germánico, según el cual el derecho penal económico en sentido estricto está dedicado al estudio de estos delitos y de las consecuencias jurídicas que las leyes prevén para sus autores. Y que por otra parte los delitos económicos son los comportamientos tipificados en la ley que lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter general o en alguna de sus instituciones. Por lo tanto, a la hora de definir el derecho penal económico podemos encontrarnos bien con el derecho penal económico en un sentido objetivo o bien el derecho penal económico en un sentido subjetivo. Por otra parte, ¿qué es lo que protege? Es decir, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por el derecho penal económico? La pregunta por el derecho penal económico y el bien jurídico es fundamental, habida cuenta de que en materia penal económica existe particularidades que se refieren y que versan sobre la heterogeneidad de hechos punibles que quedan bajo la cobertura del derecho penal económico. Muchas veces se habla de delitos fiscales, delitos ambientales, delitos aduaneros, en fin, delitos de competencia, protección al consumidor, etc. De allí que algunos autores hayan señalado que es imposible entrar a establecer en qué consiste la materialidad objetiva del derecho penal económico, es decir, que hay que rendirse ante la imposibilidad de determinar un bien jurídico penal económico. Si bien es cierto que existe una heterogeneidad, una inmensa variedad de figuras punibles que quedan bajo el abanico del derecho penal económico, creo que podría optarse por una aproximación muy general, según la cual el bien jurídico penal económico no es otra cosa que el orden económico. Ahora, ese orden económico, por supuesto, estará sujeto a variaciones respecto al Estado, a la sociedad y al momento de que se trate. No es lo mismo el orden económico en una economía de libre mercado que el orden económico en una economía controlada. Si bien es cierto que esta aproximación del orden económico como bien jurídico tutelado podría ser calificado de sumamente abstracta, vaga y general, creo que
en vista de la vastedad de intereses y de bienes que concurren en materia penal económica, el recurso más útil es precisamente recurrir a esa generalidad que vincula, como ya dije anteriormente, el bien jurídico penal económico a la concepción económica que prive en la sociedad o en el estado de que se trate. Referirse a las características del derecho penal económico es una empresa demasiado vasta y que difícilmente puede cumplirse con las limitaciones que naturalmente conduce una exposición de esta naturaleza. Sin embargo, podría atenderse a aquellas que son más relevantes, si vale la expresión. Tenemos un fenómeno de carácter legislativo, que es la dispersión legislativa. En algunos países se ha adelantado y se establece un capítulo del Código Penal relativo a la delincuencia o a los delitos de carácter socioeconómico. En tanto que en otros, como por ejemplo es el caso venezolano, efectivamente existen muchísimas leyes que tocan el tema económico y en los cuales se prevén distintas figuras delictivas. En todo caso, la dispersión legislativa no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, porque aún en aquellos casos en los cuales el Código Penal tiene un capítulo reservado a este tipo de delitos, sin embargo, en la medida en que se vayan promulgando leyes que tienen que ver con la actividad económica, especialmente en aquellos países en los cuales el Estado ejerce una influencia importante en el desarrollo de dicha actividad, el fenómeno de la dispersión es visible. Por otra parte, el dinamismo que se caracteriza a esta rama del derecho penal, en el sentido de que las leyes están sujetas a cambios, a modificaciones, a la emergencia de nuevos fenómenos o de nuevas situaciones de carácter delictivo que tienen que ver con lo económico. Se suma también el carácter fundamentalmente colectivo de los derechos que se protegen por el bien jurídico tutelado. Es una rama del derecho en la cual prevalecen por su importancia los llamados bienes jurídicos colectivos, sociales o transpersonales. Y también es importante fenómeno dentro de esta rama del derecho penal la abundancia de delitos de peligro, sobre todo delitos de peligro abstracto. Como se sabe, los delitos de peligro son peligrosos para el Estado de Derecho, porque constituyen una puerta abierta a la discrecionalidad tanto del legislador como del juzgador, de tal manera que los delitos de peligro abstracto que están asociados a la condición o naturaleza de la condición colectiva del bien jurídico que se tutela, es una característica importante. Como igualmente es otra característica importante la presencia de agentes económicos, digamos, no tradicionales, específicamente nos referimos a las personas jurídicas. Y esto plantea, sobre todo en economías controladas, el raro fenómeno de que el agente sea el propio Estado. Este es un problema que el derecho penal no ha sido capaz de resolver, y mucho menos en aquellas legislaciones en que predomina la intervención estatal en la vida económica del país, porque el Estado es quien ejerce el derecho penal y por supuesto resulta realmente motivo de consternación o de perplejidad que el propio Estado sea agente delictivo, lo cual puede ocurrir, y aquí entra nuevamente el tema tan particular de la responsabilidad penal corporativa de las personas jurídicas. De esta manera que las características generales del derecho penal económico están asociadas a la política económica que se desarrolle, o el marco económico en el cual se
introduce este derecho o esta rama del derecho penal tiene que ver con el fenómeno de la dispersión legislativa, con el dinamismo propio de los fenómenos de carácter penal que inciden en lo económico, tiene que ver con la naturaleza jurídica colectiva del bien jurídico tutelado, tiene que ver con la especial presencia de figuras penales tales como los de delitos de peligro abstracto, y tiene que ver también con la presencia de agentes penales que podemos llamar no tradicionales, como es el caso de la persona jurídica. Referirse a cuáles son los problemas del derecho penal económico prácticamente queda implícito en el momento de su caracterización. Sin embargo, con esto queremos abordar otra arista de esta rama del derecho penal. En primer lugar, esos problemas, esas dificultades, siempre es con relación a algo. En este caso vamos a considerar que los problemas del derecho penal económico tienen que ver con su relación con un derecho penal de tipo garantista, es decir, en qué medida el derecho penal económico puede afectar las instituciones básicas de un derecho penal garantista, vale decir, de un Estado de Derecho y en consecuencia de la democracia. Es decir, la visión política criminal dentro de un derecho penal garantista, dentro de un derecho penal mínimo, se encuentra ante el grave escollo de que el Estado debe autolimitarse precisamente en aquella faz del ejercicio político con el cual se encuentra estrechamente vinculado el poder económico. Si nos referimos a ciertos principios, y vamos a ser lo más sintéticos posibles, con respecto al principio de legalidad, es difícil muchas veces definir hechos económicos a través de un lenguaje jurídico que efectivamente denote fenómenos de carácter económico, que al fin y al cabo corresponden a otro léxico, a otra semántica. Vale simplemente referirse, por ejemplo, a los llamados delitos informáticos. Por otra parte, la dificultad de poder definir hechos que en sí mismos tienen una difícil concreción porque se caracterizan por cierta difusión, por cierta opacidad. No es lo mismo, por supuesto, la descripción de conductas, digamos, más tradicionales, como una estafa, un hurto, un homicidio, que, por ejemplo, una estafa, entre comillas, por medios informáticos. Por otra parte, en materia de culpabilidad, habida cuenta de la presencia de agrupaciones delictivas, sea delincuencia organizada, sea persona jurídica, en fin, establecer la culpabilidad conforme a los parámetros individuales tradicionales también tropieza con enormes dificultades, siempre y cuando queremos respetar los principios básicos del derecho penal mínimo, del derecho penal garantista. Vamos a utilizarlo pues como términos sinónimos, aunque en el fondo no lo sean. Problema particularmente importante también es el que tiene que ver con la punibilidad de las conductas. ¿Cuáles son las sanciones más adecuadas frente a estos hechos? Tengamos muy presente que generalmente los delincuentes económicos son personas socialmente integradas, es decir, respecto a las cuales difícilmente puede hablarse de un proceso de rehabilitación. Esto colocaría sobre el tapete el problema de la prevención especial en materia penal económica, pero tampoco está excluido el tema de la prevención general, porque muchas infracciones de carácter económico son de algún modo toleradas o bien vistas por la sociedad, de tal manera que muchas veces la sanción que se aplica frente a estos hechos penales económicos pueden no contar con una buena o apropiada receptividad por parte de la sociedad en la cual se insertan este tipo de conductas. Así que el tema de la punibilidad relativo a su adecuación tanto al infractor, es decir, al agente económico delictivo, como con relación a la gravedad del hecho, son
materia de singular dificultad al momento de establecer la punibilidad. No olvidemos que la punibilidad debe atender por lo menos a dos parámetros. Uno tiene que ver con el grado de reproche que merezca el sujeto, el delincuente, y por otro lado el nivel de agresión contra el bien jurídico tutelado, ya de por sí de difícil concreción, que también se asocia al medio que se ha utilizado. Generalmente el delito económico, visto desde una consideración, si se puede denominar o considerar de tipo criminológico, se va a caracterizar precisamente por tratarse de los llamados delitos de inteligencia. Así que estos son en líneas muy generales algunos de los problemas que presenta el derecho penal económico.